Buenos días, compañeros y profesor. Hoy hablaremos sobre los documentos privados. El orden que tendremos en este video será: primero, hablar sobre la definición de documento de manera general. Segundo, pasaremos a explicar qué es el documento privado particularmente. Tercero, las diferencias que existen entre los documentos públicos y los documentos privados. Luego hablaremos sobre la autenticidad de los documentos y finalizando aplicaremos los principios del derecho procesal al artículo 244 del Código General del Proceso. El doctor Jairo Parra Quijano define el documento como todo objeto producido directa o indirectamente por la actividad del hombre y que representa una cosa, un hecho o contiene una manifestación del pensamiento. El documento es aquella prueba o testimonio material de un hecho o acto que realiza una persona. Esta persona puede ser o tener carácter público o privado, y este lo ha realizado en ejercicio de sus actividades o sus funciones y que podrá ser plasmado en una unidad de información, cualquiera, que puede ser un soporte, un papel, una película, una fotografía. Todo esto con el objetivo de preservarlo en el tiempo. Ahora pasaremos a explicar todo lo relacionado con los documentos privados. Podemos definir un documento privado como aquel documento que no cumple con los requisitos de un documento público. Esto se refiere a que el documento no ha sido elaborado ni ha tenido la intervención de un funcionario público. Con esto debemos decir entonces que el documento privado es aquel que ha sido realizado entre particulares. Un ejemplo de un documento privado puede ser un contrato de trabajo, un contrato de prestación de servicios o un contrato de arrendamiento. Este tipo de documentos emana de los propios interesados, que estos lo redactan por sí solos o que lo han redactado con la ayuda y asesoramiento de algún abogado, algún perito, algún técnico en el tema, pero la particularidad es que carecen de autoridad pública. Hay que tener en cuenta que los documentos privados tienen tres características principales. La primera de ellas es que por su naturaleza no pueden estar disponibles al público, sino en los casos en que una autoridad así lo decida. La segunda característica es que estos carecen de valor probatorio hasta en tanto que se acredite la autenticidad de la firma que figura en ellos. Esta autenticidad puede ser mediante el reconocimiento expreso o tácito de la parte a quien se atribuye o mediante la comprobación que puede realizarse por cualquier medio probatorio. La tercera característica es respecto a su autenticidad, que existen ciertos casos señalados expresamente en la ley, el cual podemos presumir su autenticidad. Los casos son los siguientes. El primero es que sea reconocido ante un juez o ante un notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido. El segundo caso es que si fue inscrito en un registro público a petición de quien haya firmado el documento. El tercero es si habiéndose aportado a un proceso y afirmar estar suscrito o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, pues este no lo tachó de falso oportunamente ni sus sucesores. Si fue reconocido implícitamente y si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en un proceso anterior. En ciertas ocasiones se confunden los documentos públicos y los documentos privados. A continuación daremos unas pequeñas diferencias que existen entre estos dos. La principal y la más notoria diferencia es que en el documento público debe existir la intervención de un funcionario público o de un particular que preste funciones públicas. En el caso del documento privado, solo intervienen particulares. Otra de las diferencias es que el documento público puede ser consultado por cualquier persona, a excepción de aquellos documentos que por expresa disposición legal
son reservados. En cambio, el documento privado, por su propia naturaleza, no puede estar disponible al público, sino en los casos en que una autoridad así lo disponga. Y una última diferencia es que el documento privado puede adquirir la calidad o connotación del documento público. Esto puede ser porque el documento es presentado ante un notario público y se constituye en un documento público con la intervención precisamente de ese funcionario. En cambio, el documento público mantiene su característica. Luego de haber explicado las diferencias que existen entre los documentos públicos y privados, hablaremos sobre la autenticidad de los documentos. Este punto es de suprema importancia, puesto que el mérito probatorio de cualquier documento recae en la función de su autenticidad. Es algo muy necesario para cualquier tipo de proceso, ya sea de naturaleza civil, laboral, tributario o incluso en cualquier situación común de una empresa. Por eso, el Código General del Proceso, en su artículo 244, establece que es auténtico un documento cuando existe la certeza sobre la persona de quien lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto a la persona a quien se atribuya el documento. En este punto es importante hablar sobre la presunción de la autenticidad de los documentos privados en copia simple, ya que algunos operadores judiciales desconfían de estos documentos y la consecuencia es que le restan mérito probatorio al grado de no tenerlos y excluirlos del debate probatorio. Para tener una base más sólida acerca de la autenticidad de los documentos, existen unos principios que son aplicables al artículo 244 del Código General del Proceso. El primero de los principios es la verdad procesal, el cual es la búsqueda de la certeza que se logra a través de los medios de prueba. Este principio es aplicable a la parte que dice es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto a la persona a quien se atribuye el documento. Continuando con lo establecido en el artículo 44, en la parte que dice los documentos públicos y los privados emanados de las partes o terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos según el caso. A estos son aplicables dos principios. El primero es el de buena fe, que es referente a la conducta responsable de las partes dentro del proceso, adecuado a la moral y a las buenas costumbres que estos tengan. Y el segundo son los relacionados con la eficacia y la eficiencia. La eficacia se refiere a obtener el resultado y la eficiencia a conseguir el máximo resultado con el mínimo gasto. El otro principio es la prevalencia del derecho sustancial en cuanto al fin de todo proceso, es la realización del derecho subjetivo. A esto se le aplica la parte que dice, también se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Asimismo, se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para hacer título ejecutivo. En cuanto al principio de contradicción o audiencia bilateral, en virtud del derecho a controvertir los hechos y alegaciones que se formulen en contra suya, el artículo 244 establece que la parte que aporta al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando el a presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Y le referente al último principio, que es el de exclusividad y obligatoriedad de la jurisdicción, es que nadie puede hacer justicia por su propia cuenta debido a que somos pertenecientes a un Estado y ya contamos con un sistema judicial y un orden preestablecido.
El código reza que lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones. Muchas gracias por su atención. Este ha sido el tema acerca de los documentos privados.